Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, con fuerza, con júbilo, con fe, con alegría, con gozo, como que estamos despiertos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermano. La obra, hermano, misionera, el trabajo misionero, el comienzo de la obra misionera. Usted puede decir, pero ¿qué tengo yo que ver con la obra misionera? Mucho. Somos fruto de una obra misionera. El misionero de misioneros, hermano, descendió de los cielos y comenzó la obra aquí en esta tierra. Vino y trajo la vida eterna para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida, hermano, que todos necesitamos. Estando muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo como un misionero a cumplir la obra de Dios, y la cumplió de tal manera que ahora en nuestros días vemos el fruto de ese trabajo. Ese fruto, hermano, es usted y soy yo, que hemos recibido el regalo inmerecido, la gracia de Dios que se manifestó a los hombres a través de Jesucristo, mostrándonos en la cruz del Calvario, hermano, el precio, el sacrificio que Cristo pagó por sus pecados y por los míos. Por tanto, una obra misionera tiene mucha importancia, hermanos. Y la iglesia, hermano, que es usted y soy yo, es llamada a que en todo momento esté en un modo, en un mover, esté en acción a favor de la misión de Dios. La misión de Dios, hermanos, es que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, los que estamos aquí hemos llegado a los pies de Cristo, nos hemos arrepentido, pero hay muchos allá afuera que todavía no conocen de Dios, de la salvación. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar hombro a hombro con la iglesia de Cristo, que es universal, pero que se manifiesta de una manera local también en cada lugar, en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo y aún en cada hogar. Por eso la obra misionera, hermanos, tiene mucha importancia. Es de grande bendición cuando Dios envía misioneros a un lugar donde la palabra no se ha sembrado. De mucha bendición. Tan grande es la bendición que es Dios, hermano, tocando la puerta de aquel lugar y tocando la puerta de los corazones, como diciendo: he venido porque ustedes me necesitan. He venido porque he visto la aflicción. He venido porque hay necesidad del perdón de sus pecados. Es Dios, hermano, buscando al hombre. No es el hombre buscando a Dios. El hombre nunca ha buscado de Dios. El hombre trata de buscar, y en su imaginación, como no ha visto a Dios nunca, hace ídolos de madera, de metal, de yeso, y cree que eso es Dios. Corta el árbol, le da figura, y en la misma figura que él hizo de su mente se arrodilla. Pero después tiene frío y ese mismo ídolo de madera lo echa a la lumbre para calentarse con eso mismo. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Cristo mismo dijo: todo el tiempo he estado con vosotros y aún así no me conocéis. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible, hermano. Y Él es el misionero de misioneros, y mucho tenemos que aprender de Él. Pero en estos textos que leímos, hermano, la iglesia de Antioquía, hermano, en aquel entonces jugó un papel muy importante. De tal manera, hermano, que en algún tiempo todas las operaciones se centraban en la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero de pronto el Espíritu Santo como que mueve toda la acción a la iglesia de Antioquía. Por esa razón, hermano,
empezó a haber un mover de la obra misionera. Acabamos de leer que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Entonces, ¿qué es una obra misionera? ¿Qué conlleva una obra misionera? Es un tema muy profundo, muy vasto, y no lo alcanzaríamos a cubrir, hermano, en tan solo unos 40 minutos. Pero la obra misionera, podemos ver el trabajo de la iglesia de Antioquía a través de algunos aspectos, los cuales quiero que usted y yo aprendamos, hermano, aspectos de la iglesia de Antioquía que desarrolló como una iglesia que envió a misioneros, que recibió, hermano, verdaderamente en su corazón el llamado de Dios. Entre comillas o entre paréntesis, cada uno de nosotros somos un misionero. Usted a lo mejor no va a ser enviado a África, pero usted es enviado a su trabajo, a la fábrica donde usted está trabajando. En su hogar usted es el misionero, y usted necesita aprender los aspectos de la iglesia de Antioquía para que haya fruto en el trabajo que usted como misionero está haciendo. Salude a su vecino, dígale: Dios te bendiga, misionero. Y abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, versículo 19 y 20. La iglesia de Antioquía, o la iglesia de Cristo, hermano, es una iglesia que traspasó los muros, las barreras, las limitantes. Es una iglesia que traspasó fronteras, hermano. Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Después de Pentecostés vino la persecución por causa de lo que le sucedió a Esteban, y se esparce, empieza la iglesia a cruzar las fronteras, las barreras, todo lo que tenía que cruzar, y empezaron a hablar la palabra. Y algunos varones de Chipre y de Cirene entraron a Antioquía, y allí, hermano, hablaron anunciando el evangelio del Señor Jesús. En estos lugares, hermano, había religiones, pero no había una relación con Dios. No había convertidos. Había gente que tenía una idea de lo que es de Dios, pero no tenían el verdadero evangelio, la vivencia de que Cristo naciera en sus corazones. Y por eso estos varones, como misioneros, a causa de la persecución, llegan y se meten a Antioquía y comienzan a hablarle no solo a judíos, sino a toda la gente. Y la gente comienza a convertirse. Por tanto, un misionero debe de cruzar barreras. Diga conmigo: cruzaré las barreras. Dígalo con fuerza: cruzaré las barreras. Hechos 11, 21 al 24. Antioquía era una iglesia, hermano, que reconstruía con la palabra del Señor lo que había destrozado. Familias, personas, hermanos, que estaban en graves problemas, desahuciados por la misma sociedad, rechazados. Pero la iglesia de Antioquía, hermano, era una iglesia que restauraba. Era una iglesia que levantaba los corazones porque tenía el poder de Dios. Dice Hechos 21 al 24: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El convertirse, hermano, es cambio de vida, es restauración, es reconstruir. El convertirse es que el poder de Dios entró en la persona, entró en la familia, entró en la casa, se convirtieron a Cristo. Y cuando entra, hermano, la conversión a un hogar, el drogadicto deja las drogas, el mentiroso deja la mentira. Cuando entra la conversión, cuando entra Cristo y la gente se convierte, dígame de qué se convierte, sino de sus pecados. De la vida antigua, ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva criatura. Entonces, cuando llega un misionero y predica la palabra, entonces el vicio, aquella persona lo suelta porque se ha convertido.
Estaba a punto de separarse, de morirse aquella familia, pero llegó, hermano, la obra misionera, el trabajo de Dios, la palabra de Cristo, y la gente se convierte. Por eso era una iglesia, hermano, Antioquía era una iglesia que reconstruía con el evangelio. Diga conmigo, yo voy a reconstruir vidas con la ayuda de Dios. Amén. ¿Usted cree que usted puede hacer eso en su casa? Usted puede pararse como un misionero en su casa y decirle un día a su familia: queridos hermanos y querida mamá y querido papá, quiero que se sienten aquí porque tengo un mensaje que decirles. Hoy soy el misionero Martínez. ¿Cómo le parece? Y usted les habla de Cristo. ¿Y qué tal que se convierta su familia? Mire, hermano, aquí en la iglesia, cuando yo llegué aquí a Colima, yo visité a esta familia que todavía están aquí. Yo me gozo cuando yo veo que esa familia entra, porque es como el primer fruto desde hace 7 años y medio, y perseveran en el camino del Señor. Entonces yo fui a hablarles de la palabra, y cuando fui a hablarles de la palabra, el esposo traía una caguama en la mano y sin camisa. ¿Cómo ve? Hoy sirve a Dios porque la palabra tiene poder, hermano. Usted no se goza porque no quiere, pero yo me gozo. Entonces, esa familia, hermano, la estuve visitando por varias semanas, por varios meses, y nunca les hablé así directamente de la idolatría, pero enseñándoles lo de la educación cristiana, para que vea qué efecto tiene lo de la educación cristiana. Empezamos a educarlos cristianamente. Y cuando llego de repente un día a su casa, ya no había ídolos colgados. Y dije, yo no les dije que los bajaran, pero el Espíritu Santo sí les hizo sentir que los bajaran. Entonces, hermano, esa familia se convirtió a Cristo. ¿Ve? La obra misionera tiene mucho poder, porque Dios, hermano, es el que respalda el trabajo. Entonces, la iglesia de Antioquía, hermano, era una iglesia que buscaba incluir o el apoyo de otros. Hechos 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, ¿a dónde le trajo? A Antioquía. Y luego fíjese, Bernabé y Saulo, hermano, imagínese la mancuerna de estos dos hombres. Imagínese la pareja impresionante, un dúo dinámico, más que la patrulla motorizada, hermano, nada que ver. Pero dos misioneros, dos a los que Dios apartó. Y Bernabé dice: ¿sabes qué? Voy a ir por Saulo, voy a ir a Tarso y me lo voy a traer, y vamos a trabajar en la obra misionera. Y dice que trabajaron allí, se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cómo le pareciera un seminario por todo un año con Pablo y Bernabé? Entonces nos llamarían cristianos aquí en Colima, ¿verdad que sí? Entonces se congregaron todo un año, y dice, y enseñaron a mucha gente, hermano. Mucha gente enseñaron. Y a los discípulos por primera vez se les llamó como cristianos. Entonces, una obra misionera, hermano, es para enseñar. Una obra misionera es para reconstruir. Por tanto, el misionero, o aún el pastor o el ministro, hermano, debe de tener en consideración estos aspectos de una verdadera iglesia que recibía misioneros y que también enviaba misioneros, que era una iglesia misionera. Tiene aspectos importantes que mantenían viva la iglesia. Aquí en esta iglesia, hermano, aún no hemos llegado al nivel de sostener a un misionero. Todavía no, porque hace falta mucha enseñanza. Hace falta que todavía el evangelio asiente más, esté más compacto entre nosotros. Tengamos una medida apretada y remecida, porque podemos decir amén a la obra misionera, pero no ser partícipes del trabajo. Podemos orar, podemos ir, pero también podemos aportar. Hay 3 maneras de apoyar la obra de Dios: orando, yendo y aportando, porque todo está implícito. Si se va a enviar a un misionero, es obvio que implica, hermano, que el misionero necesita oración, pero también implica que hay que apoyarle para el sostenimiento. Hay gente que está predicando allá en esos países, hermano, que están completamente cerrados al evangelio y no pueden trabajar. La iglesia que los envía es la que los sostiene. Eso, hermanos, es tener una obra misionera y ser partícipe de ello.
Entonces, una ciudad que envía misioneros es una ciudad bendecida por Dios. Una familia misionera es una familia bendecida por Dios. Una iglesia, hermano, que es misionera es una iglesia que está comprometida con Dios, y no es solamente de palabra, sino que se ha comprometido, como la iglesia de Antioquía, a llevar a cabo la misión de Dios, que es la obra del evangelio, hermanos. Y por eso nosotros como iglesia para allá vamos. Usted no ha visto completamente el desenvolvimiento de esta iglesia. Esta iglesia se va a desenvolver todavía más, hermano. Y usted quiere ser parte de ello. Créamelo, usted quiere ser parte de ello, porque se va a desenvolver más. Y ahí es donde Dios nos está dando la oportunidad. Dígale a su vecino y despiértelo así. Dígale, no te duermas y sé parte de este culto. Amén. La iglesia de Antioquía, hermanos, cubría necesidades, no solo físicas, pero también espirituales. Hechos 11:27. Ese es otro aspecto, hermano, de lo que debe de ser la iglesia misionera o la iglesia local, como lo somos nosotros, que hay que cubrir necesidades. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada. El profeta era verdadero en ese momento, porque dice la palabra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea que sí hubo una grande hambre. Entonces los discípulos, fíjese bien, los discípulos, aquellos que habían sido enseñados, los que entraron a la escuela de educación cristiana, los que entraron, hermano, a la escuela de Dios, se hicieron discípulos. Y los discípulos, dice la palabra, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ¿qué? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Note, hermano, la estructura de esta iglesia, el orden, la manera de avanzar en el evangelio, la manera de que se expandiera el evangelio por todos lados. Note que no era una iglesia nada más así que hacía las cosas al aventón. Era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, porque ciertamente quien está al frente de la obra es el Espíritu Santo, hermanos. Y por eso el Espíritu Santo les hablaba y les enseñaba cómo se deben de hacer las cosas. Por eso cuando en la iglesia aquí, hermano, hacemos algo, lo sacamos de aquí. De aquí es nuestra base. Entonces, si ellos, hermano, apoyaban a los misioneros, por ende la iglesia moderna es llamada a apoyar a los misioneros. Mire, le voy a decir algo, con el permiso de mi esposa. Nosotros, humildemente y por la gracia de Dios, hermano, no cree que estamos aquí porque nos ganamos un grande título por allá en otro lado, no. Así, porque el Espíritu Santo, hermano, lo puso, y no sé por qué, pero nos escogieron para ser misioneros aquí y comenzar una obra misionera. Entonces, teniendo en cuenta, hermano, lo que era la iglesia de Antioquía, mi trabajo es llevar a cabo eso también aquí. Que aquí esta iglesia puede ser una iglesia que restaura vidas con la palabra del Señor. Que esta iglesia pueda apoyar en lo físico y en lo espiritual. Y para eso hay que enseñar, hay que hacer discípulos. Porque donde no hay evangelio, la gente no apoya, la gente no quiere servir, la gente no entiende lo que es la obra misionera. Hoy, gracias a Dios, hay gente que sirve en la iglesia. ¿Cuántos son ujieres aquí en la iglesia? Levante la mano. ¿Cuántos son maestros de educación cristiana? Levante la mano. ¿Cuántos están en el grupo de alabanza y en proyección y todo lo que tiene que ver con eso? Levante la mano. ¿Cuántos son otros de niños hay aquí? Hay mucha gente sirviendo a la iglesia. Al principio no era así. Al principio había muy pocas manos y mucha gente no quería servir porque no sabían el compromiso que conlleva servir a Cristo. Y a nosotros, hermano, a mi familia nos enviaron. Y por tal razón yo no tengo un trabajo secular como el que usted tiene, porque o sirvo a Dios o sirvo al trabajo secular. Y para un trabajo secular, mejor en donde yo estaba. Yo tenía mi trabajo secular.
Para venir aquí y trabajar secularmente no tendría sentido, pero para venir directamente a cumplir el llamado de Dios, entonces se cumple el propósito. Pero somos una familia y la iglesia, hermanos, de donde venimos, quiero decirle algo. Hasta la fecha, a nosotros, para que usted tenga idea, a nosotros nos apoya la iglesia de allá. Yo y mi familia no comemos, hermano, literalmente de lo que entra aquí. Esto nunca lo he dicho en los 7 años y medio, hermano, que he estado aquí. A usted le está tocando la primicia, no le da gloria a Dios por eso. Entonces, por si usted piensa diferente, le esclarezco cómo son las cosas. Y quiero poner esta carga, hermano, a manera de que oremos y que podamos seguir avanzando. Pero gracias a Dios por ese apoyo continuamos aquí. Pero si no fuera, posiblemente y lamentablemente ya nos hubiéramos tenido que ir. Porque carga para la iglesia yo jamás lo voy a hacer mientras Dios me lo permita. Pero ha de saber esto, que posiblemente, hermano, en algún momento, yo no sé, hasta el momento en el que Dios quiera, no sabemos hasta cuánto tiempo la iglesia nos apoya a nosotros económicamente. Porque se esperaría que ya la iglesia local podría sostener a sus misioneros. Pero si no sucede, hermano, tendremos que orar para que sea Dios el que haga la obra. Así es como trabaja la obra misionera. Entonces, hermano, dicho esto, todo esto se mueve por fe. Por eso cuando uno motiva a que el pueblo participe en servir, en aportar, tiene un trasfondo y tiene un porqué el hacerlo. Porque a la fecha, hermano, muchos misioneros regresan a sus países. Muchos, usted no lo sabe, tal vez a ciencia cierta. Yo en lo personal, como recibo, hermano, reportes de misioneros y de pastores, nos indican cuántos misioneros han tenido que regresar porque no hay el apoyo. Eso indica, hermano, que hay que enseñar a nuestro pueblo. Y solo los discípulos son los que aportan, los que entienden lo que significa la obra. Y no aportan solo económico, sino que hacen, hermano, trabajo para la obra y lo hacen por amor. Porque por amor es que estamos aquí yo y ella. Es por amor, no es por nada más. Entiéndalo eso. La obra de Dios se hace por amor. Dígale a su vecino, es por amor. Porque a Cristo nadie le pagó para venir y morir por nosotros. Lo hizo por amor. Si algo yo en lo personal le dije al Señor, yo le dije, Señor, en el momento en el que nos convirtamos en un peso para la iglesia, en una carga, yo se lo digo con todo mi corazón. Yo agarro mis maletas y tendremos que seguir adelante. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no tendría sentido ser carga cuando todo puede ser, hermano, de grande bendición. Cuando todos, hombro a hombro, trabajamos en que esta ciudad se entregue a Cristo, hermano. Entonces, pregunto, ¿cree que podremos, hermano, lograr algo grande para el Señor? Amén, claro que sí. Entonces, estos son aspectos que la obra misionera tiene, que debe de haber el trabajo y el equipo de toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. También, hermano, en Hechos 13, versículo 2 y 3, la iglesia, hermano, de Antioquía estuvo dispuesta a expandir sus límites hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Los tarahumaras necesitan conocer de Cristo. Los por allá indígenas, hermano, de aquellos lugares recónditos, no explorados, también necesitan conocer de Cristo. Pero ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Eso, hermano, debe de estar en esta iglesia. Por eso es que siempre estamos tratando de que haya una preparación, de que el que va a salir se prepare. Aquí, hermano, el que sienta un llamado, la puerta está abierta. Venga, nos sentamos, oramos. Y si el Espíritu Santo lo está llamando, lo enviamos, le presentamos ante la congregación, oramos y trataremos de comprometernos
para que la obra de Dios continúe adelante. Porque si Dios, hermano, nos pone ese peso y esa carga, créame que es Dios el que va a suplirnos a todos para darnos y dar nosotros para la obra misionera. Si está la iglesia todavía aquí, estamos aprendiendo algo, hermano. Dele un aplauso al Señor si se lo va a dar con todo su corazón. Entonces, hermano, humildemente, mal que bien, con defectos y con trabas, de aquí han salido la obra que está en Placetas, la obra que está en Cuauhtémoc. Se está levantando una misión en Tonila y también está un grupo familiar que está retomando el trabajo en solidaridad. Y hay algunos hermanos aquí, hermano, algunos hermanos que están en la estufa de Dios, se están cociendo, o sea, preparándose para decir: yo salgo y yo voy a la obra misionera. Y por eso a ellos, hermano, a los que están con ese deseo, les he enseñado y les he dicho lo duro que es ir a un viaje misionero, lo duro que es establecerse en un lugar donde no es tu casa, donde no es tu familia, y que conlleva, hermano, un verdadero corazón para Cristo. Si no, al rato no va a aguantar y va a regresarse llorando. Pero si el Espíritu Santo lo llama, lo capacita y lo envía y lo respalda y le da el sustento, porque es Dios el que toca los corazones, hermano. Cuando yo en lo personal necesito algo, no necesito ir con un hermano y decirle: mire, no, yo voy con el Señor y yo digo: Señor, esta es mi necesidad. Y Dios se mueve, hermano, de una manera impresionante. No me diga que Dios no suple, porque yo y ella vivimos por fe. Y 7 años y medio hasta aquí, Dios nos ha ayudado por fe. ¿Ha habido veces que he querido soltar la toalla? Por supuesto, le mentiría si no. Pero Dios nos ha ayudado hasta este momento. Y si Dios nos ha ayudado a nosotros, a usted también le puede ayudar.